Y es sin lugar a dudas uno de los temas del día, por eso está en el móvil Juan Cruz Clemente. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Y finalmente lo que se preveía que iba a pasar pasó. No van a comenzar las clases el día lunes y martes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia y a nivel nacional. La gran pregunta es cómo sigue esta historia y por eso estamos con Roberto Baradel de SUTEBA, porque el gobierno nacional parece no ceder y ustedes tampoco. Bueno, yo creo que es un gran error. El paro de 48 horas producto del fracaso de la política de Alejandro Finocchiaro, del ministro de Educación. El 80% de las provincias sin acuerdo salarial. Hay 2 provincias que no pueden pagar los salarios. O sea, la mayoría de las provincias sin acuerdo salarial. 2 provincias que no pueden pagar los salarios, Santa Cruz, y nos han informado en Chubut también. Y el ministro de Educación no aparece en escena, no nos convoca a la paritaria, cuando podría convocar a la paritaria solamente con la actualización del incentivo docente al 50% de la pérdida del año pasado, más la proyección de este año. Con eso se estaría resolviendo el conflicto prácticamente en todo el país, porque implica desde un 4 a un 9% del salario inicial. Hoy ese incentivo es del 15%. Hoy ese incentivo, según cómo se aplica en el tema de las provincias, del 8 al 18%, según la provincia, cómo se está aplicando, ¿no? Eduardo López decía algo así como 1.800. Sí, claro, no, 1.210 es el incentivo. 1.210, según las provincias, el nivel salarial de cada una de las provincias. Así que creo que esto del incentivo, la falta de convocatoria al tema de la paritaria nacional, es dejar librada su suerte a cada una de las provincias. Y además que el Estado Nacional se desentienda de sostener la educación. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, cuando asumió como ministro de Educación, lo primero que debería haber hecho es haber leído la Ley Nacional de Educación, que dice que el sistema educativo nacional es un sistema educativo nacional y que tiene tanta responsabilidad las provincias como el Estado Nacional. Y entonces en ese sentido le estamos reclamando la convocatoria a la paritaria nacional, y por eso el paro y la movilización que dispuso CETERA, que se va a dar en todas las provincias, inclusive en las provincias que hubo acuerdo, porque el paro, el reclamo es la paritaria nacional. Estoy hablando de Misiones, Salta, San Luis y Tucumán. Tucumán, sí, exactamente. Antonio y Luciana, ya lo está escuchando Roberto Baradel. Roberto, ¿cómo le va? Antonio Fernández Llorente y Luciana Rubinska, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hablamos todos los días ya, ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero ceñir el tema paritario solamente al salarial. Me parece que la intención de los docentes de hace muchos años es discutir otra cosa, discutir políticas educativas en el marco de la paritaria. No es solamente el sueldo. Exactamente, yo la escuché ayer a la gobernadora Vidal, ofuscada, un tanto ofuscada, incómoda. Creo que fueron desafortunadas sus palabras, y tratando de buscar una responsabilidad, yo creo que nos trató con desprecio a la escuela pública y a los docentes. Creo que se equivocó la gobernadora, quizás estaba enojada porque el reclamo que le estamos haciendo por el tema del cierre de escuelas, que tiene que revertir esa decisión, que ya ha revertido, ha dado marcha atrás en varias de estas escuelas. Falta, ahora justo el sábado vamos a hacer una actividad, lo dije el otro día en su programa, por el tema de la escuela de Caracoles, del Delta, con los kayak y demás. Bueno, un ministro hoy de Asuntos Públicos, el ministro de Asuntos Públicos dijo, tuvo una intervención que me parece interesante: no se resuelve la situación educativa echándonos culpa. Yo tomo las palabras de ese ministro, y yo creo que lo primero que tiene que romper el gobierno es el prejuicio que tiene con nosotros, que creen que somos parte del problema y en realidad somos parte de la solución. Nosotros estamos dispuestos a discutir integralmente una educación pública de calidad y cómo llegamos a esto. Lo que pasa me parece también a mí también, Roberto, que este gobierno en particular, en su conjunto, digo, tiene una subestimación y un desprecio personalizado por los sindicatos. Creo que la palabra gremialización le molesta. Le molesta mucho. Ellos serían felices con un mundo sin sindicatos, porque un mundo sin sindicatos, los que tienen voz, derechos y votos solamente son los que tienen el poder económico y que le ordenan a los trabajadores qué hacer, y los trabajadores a costa de todo, ¿no? A costa de no tener derechos, a costa de tener salarios bajos. Entonces un sindicato, ¿qué hace? Le dice, no,
esperemos un poquito, acá tenemos derecho, hay que respetarlos, queremos salarios dignos, entonces ahí se empiezan a poner un poco más nerviosos. Roberto, recién escuchábamos a un dirigente hablar de perversidad gremial y de hacer énfasis en que solamente 2 años de los últimos 20 se comenzaron las clases sin ningún tipo de inconveniente. ¿Usted qué tiene para retrucar esta injuria que están realizando directamente contra los dirigentes sindicales y los gremios en general? Que en realidad de buscar, primero no fueron 2 años nada más, hay que revisar, no tengo bien la estadística, pero cuando no empezaron las clases porque no había voluntad de diálogo por parte del gobierno. Ahora, cuando muestran voluntad de diálogo, ¿por qué comienzan las clases? Vamos a poner, no vayamos a 20 años para atrás, vayamos a este gobierno, 2 años para atrás, 2016. Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo es convocarnos a paritaria. ¿En qué fecha? En diciembre, paritaria nacional. No, ¿cuándo la firmamos? En febrero. Cerramos la paritaria, no sin discusión, por supuesto que hubo discusión. Cerramos la paritaria nacional y nos convocaron en las provincias inmediatamente. Y en las provincias prácticamente hubo acuerdo, porque había vocación de negociación. Vayamos a ese modelo y entonces vamos a tener todos los años que empiezan las clases. Roberto, mucho tiene que ver que lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, también una realidad, ¿cuánto es el fondo incentivo docente? 1.210 pesos. 1.210 pesos. Si lo actualizaran al 50%, le digo, están prácticamente resueltos la mayoría de los conflictos, porque el 15 que están ofreciendo se le sumarían entre 4 y 9 puntos según el salario que tiene cada una de las provincias. Y además la cláusula gatillo, ¿no? Tendrían que dar, aparte de eso, el tema de la cláusula gatillo. Ahora, si usted se pone a pensar, 1.210 pesos son 40 pesos por día. Sí, exactamente. Es medio muy poco lo que pone el Estado Nacional, ¿eh? Sí, lo que pone el Estado Nacional. Con el presupuesto que el Estado tiene, ponga 40 pesos por día para cada docente, me parece una falta absoluta de respeto. Pero además, ¿sabe qué? Esos 40 pesos quieren poner, se los quieren quedar. Ellos eliminan la paritaria nacional docente porque se quieren quedar con el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con el Fondo de Compensación Salarial, que es el fondo que ayuda a las provincias cuando no pueden alcanzar el piso salarial nacional, o que le tendrían que determinar a Santa Cruz o a Chubut si no pueden pagar salarios. Y la otra es el dinero de infraestructura que tiene que invertir el Estado Nacional. Entonces, ¿qué hacen? Esos fondos tenían una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo, y tenían una característica, asignación específica. Si lo sacan de la órbita de educación, se le acaba la asignación específica y son fondos de libre disponibilidad. Los otorga el ministro del Interior a los gobernadores y lo pueden utilizar en lo que quieran. En cambio, con la Ley de Financiamiento Educativo era plata marcada. Llegaba a las provincias, pero tenían que utilizarla o en salario docente o mejorar la situación de las escuelas. Esto no lo van a hacer. Se lo ahorran ahora. Se lo ahorran, no, lo gastan en otras cosas. Como los viejos ahora se lo gastan en la... Sí, exactamente, en otras cosas. Y en los LEVAX, en dar cláusula gatillo a los bonistas y no dársela a los trabajadores. Roberto, ¿considerás que este año va a ser aún más complicada la negociación y ojalá pronta resolución que lo que ha ocurrido el año pasado? Yo siento que este año hay una comprensión mucho más importante del conjunto de la comunidad. Sabe que lo que está ofreciendo María Eugenia Vidal es bajo, 600 pesos de aumento no se puede sostener de ninguna manera, teniendo los recursos más de 40.000 millones de pesos. Siento que hay un apoyo mayoritario de la comunidad y yo creo que el gobierno ante eso va a tener que modificar la posición. Roberto Darío Villarruel, buenas tardes, ¿cómo le va? Ayer habló Darío? el presidente Mauricio Macri y dijo que los salarios le ganaron a la inflación. Respecto de los docentes, esto no fue así, supongo yo. No fue así. Hay una pérdida, hay un estudio del CIPEC, inclusive lo publicaron varios matutinos, con un promedio de pérdida de 1.600 pesos de los salarios docentes en los últimos 2 años. 1.600 pesos de promedio de poder de compra de lo que teníamos en el 2015 a lo que tenemos ahora. Roberto Baradel, le mando un fuerte abrazo. Bueno, ojalá que lleguemos a una pronta solución, que se logre un principio de acuerdo en esta paritaria
y que se sienten en la mesa todas las partes a discutir en profundidad la educación pública en Argentina, que buena falta nos hace a un país que tiene un 30% de personas bajo la pobreza, ¿no? Parece que es fundamental discutir en profundidad los temas y que no sean siempre coyunturales. Yo ahí le coincido con usted. Empecemos a discutir en noviembre y terminemos de discutir en marzo, pero discutamos de verdad. No, eso es así, creemos lo mismo. Por eso, bueno, esperemos que nos escuchen. La movilización va a ser muy importante el día lunes, así que esperemos que el gobierno nos escuche y podamos dar vuelta este camino, retomar el camino del diálogo y de la solución. No solamente del diálogo y de la solución. Gracias, Roberto, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Juan Cruz, muchísimas gracias, Chaco querido, por este reportaje. Gracias.